B y son sometidas a la carga que muestra la figura. Figura, ya. Muchas gracias. Ahí creo que está mejor. Sí, gracias. Bien, entonces nos vamos a la pizarra y nuevamente marcamos la reacción R. Habíamos dicho que del equilibrio tenemos sumatoria de fuerzas en Y igual 0, donde puedo apreciar que tengo dos fuerzas que van hacia arriba de 30 kilopondios, entonces sería 30 más 30, estamos restando R y estamos restando otra de 40, igual 0. R va al otro miembro de la ecuación, cambia de signo y tenemos 60 menos 40, lo que nos da un resultado de 20 kips. Eso es en la parte del equilibrio estático. Siempre, como habíamos mencionado, tenemos que considerar el equilibrio de nuestro sistema. Ahora, vemos que está cambiando el área, está cambiando la fuerza en AB y AC, especialmente en el punto B. Entonces vamos a seccionar. Siempre se secciona cuando cambia el área o la fuerza. Tenemos dos secciones para considerar. Consideramos la sección 1-1. En la sección 1-1 vamos a considerar el latón. Dibujamos su diagrama de cuerpo libre. Entonces acá tenemos la reacción R, que vale 20 kips. Y a esa acción le va a corresponder una reacción que es en sentido contrario y será justamente, vamos a decir, el esfuerzo 1 por el área 1, pero ya sabemos que estamos en el latón, ¿no es cierto? Entonces, en esta situación, volvemos a aplicar ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. De acá tenemos menos R más el esfuerzo 1 por el área 1 igual a 0. Despejamos el esfuerzo 1. Que va a ser R sobre el área 1. Reemplazo sus valores. 20 dividido entre el área 1. Vemos que es una sección circular. Entonces anotamos pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro es 3 pulgadas por 3 al cuadrado. O sea que el esfuerzo 1 vale 20 por 4 dividido entre pi y entre 3 al cuadrado. 2,83. Es kilo PSI, ¿no? Ya que estamos hablando de kilolibras en el dato. Y además, vemos que este primer bloque está sometido a un efecto de compresión. Entonces ahora, la deformación del bloque BC es igual
a la tensión en BC por la longitud sobre el área y el módulo de elasticidad, siendo la fuerza en BC la misma fuerza que está actuando para el esfuerzo, o sea, 20. Como está el módulo de elasticidad en PSI, llevo toda PSI y para ello multiplico por 10 a la 3 y elimino ese kilo. La longitud me dice 30 pulgadas, dividido entre el área, pi cuartos, por 3 al cuadrado, y el módulo de elasticidad para el átomo era 15 por 10 a la 6. De ahí tenemos la deformación, perdón, en BC. 5,66 por 10 a la menos 3 pulgadas, ¿no? Entonces, eso es lo que va a deformar el bloque BC. Pero no debemos olvidarnos que esa deformación está en compresión. Bien, veamos ahora la sección 2. Y de acuerdo a nuestro dato, esa sección 2 es un bloque de acero. Vamos a ver la similitud estática que habíamos comentado el otro día. Es decir, ahora voy a considerar, si quieren, desde el final de la sección hasta donde he seccionado. O sea, ahora consideraré la fuerza de 40 kilos. Y lógicamente, esa es una acción, por tanto, la reacción va a ir hacia arriba y será el esfuerzo 2 por el área 2. Puedo hacer eso, ¿no es cierto? Hemos dicho que si el sistema está en equilibrio, una sección también debe estar en equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces tenemos el esfuerzo 2 por el área 2 menos 40 igual a 0, siendo el esfuerzo 2 40 dividido entre el área 2. Esto es 40 entre pi cuartos por 2 al cuadrado. Calculamos y el esfuerzo 2 nos da un valor de 12,73 kPSI. Y como vemos, este efecto está en tracción. ¿Por qué? Porque las reacciones internas se están alejando del cuerpo. Calculamos la deformación ahora del bloque AB, siendo la tensión AB por la longitud sobre el área y el módulo de elasticidad. O sea, tenemos 40, llevamos todo a libras por la longitud es 40 pi cuartos por 2 al cuadrado y el módulo de elasticidad para el acero 29 por 10 a la 6. Entonces, la deformación de AB va a ser 0,017 pulgadas.
Bien, ya tenemos la deformación de cada bloque. Entonces ahora decimos que la deformación total va a ser igual a la deformación de BC, pero voy a colocar el signo negativo porque esa deformación está en compresión. El bloque se va a achicar en ese sentido. Y el otro, el que está en tracción, uso con signo positivo. Reemplazo sus valores. Menos 5,66 por 10 a la menos 3 más 0,017. O sea, la deformación total va a ser igual a 0,01184 pulgadas. Esa es la respuesta a este problema. Bien, entonces, tenemos la solución de nuestro problema. Bien, veamos otro problema. Aquí también creo que hay que agrandar un poquito la figura. Ahí, perfecto. Bien, entonces, dice el problema. La barra rígida AD está soportada por dos alambres de acero de un 16 de pulgada de diámetro. El módulo de elasticidad 29 por 10 a la 6 PSI. Un pasador y una ménsula en A. Punto seguido. Si se sabe que los alambres estaban originalmente tensos, determine, inciso A, la tensión adicional en cada alambre cuando una carga P de 220 libras se aplica en D. Inciso B, la deflexión correspondiente en el punto D. O sea, deflexión es deformación, ¿sí? Bien, entonces, en esa situación, anotamos nosotros las reacciones. Lógicamente en A es un apoyo que el cuerpo puede rotar, pero no puede trasladarse en los ejes Y y X. Después, como tiende a ir hacia abajo, la reacción en la varilla va a ser, vamos a denominar tensión B a esa reacción y tensión C a la otra reacción. Entonces, ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Para la solución del problema nos interesa calcular las tensiones B y C con la parte estática. No nos interesan las reacciones AX y AY, ya que nos están pidiendo todo lo relacionado a los alambres, ¿no es cierto? Entonces, como no me sirve calcular las reacciones A, voy a hacer momentos en ese punto. Y voy a decir sumatoria de momentos en A igual 0, siendo la rotación en sentido horario positivo para el momento. Ya les había dicho que si ustedes están acostumbrados a la regla de la mano derecha, no hay problema, se invierte solamente ese sentido de rotación y solamente van a cambiar los signos, pero el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Entonces me sitúo en el punto A y veo fuerza por brazo. Rotación sentido antihorario, entonces será menos la tensión B por 12. Menos la tensión C por 24. Más P por 36, igual a 0. Ordenamos y llevamos al otro miembro los que están negativos, o sea, 12, la tensión B, más 24, la tensión C, igual a 36
por la fuerza P es un dato y vale 220 libras por 220. Entonces, 12 veces la tensión B más 24 veces la tensión C va a ser igual a 7.920 libras. Y esa es mi ecuación. ¿Qué voy a decir que es la ecuación 1? Fíjense, incógnita es la tensión en B, incógnita es la tensión en C. De la estática, como es en el plano, me admiten todavía dos ecuaciones más. Suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. Si aplico esas ecuaciones, voy a aumentar dos incógnitas más, que son a X y a Y. Por eso es que no utilizo. Pero, de todas maneras, tengo una ecuación y dos incógnitas. Por tanto, el sistema se denomina que es un sistema hiperestático de primer orden. Entonces, anotamos eso. Al tener una ecuación y dos incógnitas, se dice que el sistema es hiperestático. Al tener una sola incógnita en exceso, entonces es de primer orden. Por tanto, ¿qué hacemos para la solución de ese tipo de problemas? Siempre vamos a obtener la ecuación que nos falta realizando el análisis de deformaciones. Entonces, vamos a realizar ese análisis de deformaciones. Estoy ocupando mucho espacio. De la siguiente manera. Vamos a dibujar la varilla en su forma original, es decir, esta sería nuestra barra rígida. Acá está el apoyo. Entonces, vamos a ver que tenemos una tensión B, una tensión C y una fuerza P. Esas son las fuerzas externas o las fuerzas de acción. Por efecto de la fuerza P, la varilla tiende a cambiar su posición de esta manera. ¿Sí? Entonces, voy a decir que esta línea roja que estoy marcando va a ser mi deformación B. Y esta línea roja en este punto va a ser la deformación C. Y de todas maneras esto es B, C, D. El desplazamiento de D también queda marcado en ese punto. ¿Qué estoy viendo? O sea, estoy apreciando que de las deformaciones, o sea, donde esté el apoyo no se va a mover, es lógico, ahí está sujeto. Entonces, en las deformaciones estoy generando tres triángulos, pero los tres triángulos son semejantes porque los tres son triángulos rectángulos. Entonces decimos, por semejanza de triángulos,
vamos a tener las siguientes relaciones. Cuando se hace semejanza de triángulos, se calcula la tangente del ángulo agudo, o sea, del ángulo alfa, tangente del ángulo agudo, que es igual al cateto puesto sobre el cateto adyacente. Entonces, y como todos los tres tienen el mismo ángulo, van a ser semejantes. Por eso hablamos de semejanza de triángulos. Va a ser la deformación B sobre el cateto adyacente, que vale 12. Eso es igual a la deformación C sobre el cateto adyacente, que es 24. Eso es igual a la deformación D sobre el cateto adyacente, que es 36. No usamos la deformación D porque no podemos calcular, ya que no tenemos los elementos suficientes, ¿no? Pero sí, el cable está en B y en C. Tomamos esas dos ecuaciones para el análisis. Entonces, al considerar esas dos ecuaciones para el análisis, voy a ver que el 24 que está dividiendo en un término pasa a multiplicar al otro. Y tengo 24 entre 12, 2 veces la deformación B igual a la deformación C. Esa es mi relación de semejanza de triángulos. Entonces voy a reemplazar su equivalencia en fórmula. 2 por la fuerza en B, la longitud B, área B y módulo de elasticidad B. Va a ser igual a la fuerza en C, la longitud, el área y el módulo de elasticidad del elemento C. Dice el problema que el área y el módulo de elasticidad es igual de los dos cables. Por tanto, puedo simplificar área y módulo de elasticidad. Entonces, mi ecuación va a quedar de esta manera. 2 por la tensión B por la longitud de B, que vale 10 pulgadas. Eso es igual Entonces, de acá puedo despejar la tensión B en función de la tensión C. 18 entre 20. 0.9 P sub C. Esta es la ecuación que necesitaba, mi ecuación número 2. Entonces, ahora sí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lógicamente, Inge, disculpe. dime. La parte que dice por semejanza de triángulos, la longitud lo tomó 10 y 18 y No, visualmente se ven los triángulos es que... 12, 12 y 12. Eso sale del dato. No, abajo Inge, en la relación que sacó de las deformidades. Ya, es la longitud. Sí, Entonces, B es esto de aquí. Estoy rayando. Eso es 10. Al ladito está el número. Y lógicamente, como estamos midiendo desde A, 10 más 8, aquí hay 8, es 18. Esa es la longitud del cable. sí, Inge, pero en el dibujito del triángulo visualmente se pandea para abajo. No, y por eso, sí, lógicamente, tu varilla entre AB y C, ABCD tiene un diámetro y cuando dibujamos diagonal va a ser más grande, ¿no ve? Pero no, eso no se considera. Sí, solamente la deformación es muy pequeñita, entonces podemos asumir que son triángulos. ¿Sí? Ya, gracias, Inge. Perfecto. Entonces, reemplazamos en la ecuación 1. Tenemos 12 en vez de la tensión B,
anoto 0,9 T sub C es igual a 7.920. Sumo 12 por 0,9 más 24. 34,8. Entonces, calculamos T sub C, que es 7.920 entre 34,8. 227,6. Vamos a redondear. Esto está en libras. Entonces, conociendo T sub C, podemos reemplazar en la ecuación 2 para calcular T sub B. 0,9 por 227,6. $204,8 libras. Perfecto. Ahora, me dice el inciso B la deformación correspondiente en el punto D. Ahí sí utilizo de la semejanza de triángulos esta relación que dice la deformación D sobre 36 es igual, por ejemplo, a la deformación B sobre 12. ¿Sí? Entonces, la deformación D va a ser igual a 36 sobre 12 por la deformación B. 36 sobre 12 es 3 y desarrollo la tensión B, longitud B, área B, módulo de elasticidad B. O sea, la deformación en D será 3 por la fuerza en B, 204,8. La longitud de B nuevamente vale 10. Entre pi cuartos. El diámetro, 1 sobre 16 al cuadrado. Y el módulo de elasticidad, 29 por 10 a la 6. Entonces, lo que ha desplazado D va a ser igual a lo siguiente. A ver, calculamos. .069 de pulgada. No debemos olvidarnos que la pulgada en inglés es inch, entonces en algunos libros van a encontrar con in, ¿sí? La pulgada. Bien, esa sería la respuesta a este problema. Veamos otro. Disculpe, ingeniero. Dime. Pero en el inciso pide la tensión adicional en cada alambre cuando está la carga P. ¿No tendremos que calcular las tensiones sin la carga P y luego restar la diferencia? No. O sea, las reacciones, lo que hemos calculado, las reacciones aparecen justamente debido a la acción de P. Por eso es el equilibrio estático que hacemos. O sea, toda reacción es debido a la única acción que tenemos, que es la fuerza P. Entonces hemos calculado y justamente, como he dicho hace un momento, D no tiene ningún cable. O sea, no hay fuerza, no hay longitud, no hay área. O sea, fuerza sí hay, pero longitud, área y módulo de elasticidad no tenemos en el punto D. Por eso es que estamos aprovechando la relación de semejanza de triángulos para calcular ese desplazamiento. Y sale que está en función de la tensión B. Podía haber usado también la
deformación C, no hay problema. Ahí usabas la tensión en C. O sea, la fuerza P es una fuerza de acción. O sea, las reacciones en D, o perdón, en C, en B, y lógicamente también van a aparecer reacciones en A. Está bien, Ángel, muchas gracias. Sí, perfecto, ese es el equilibrio. Bien, veamos entonces otro problemita. Dice este problema, calcular los esfuerzos normales para el sistema mostrado. Creo que mis dibujos están muy pequeños. A ver. Ahí está la figura. Entonces, tenemos otra vez bloques, ¿no? Pero el anterior bloque, aquí tenemos dos apoyos, uno en la parte superior y otro en la inferior. Podemos asumir que ese sistema de bloques está encerrado entre dos paredes. Lógicamente, veo una fuerza de acción de 40 toneladas. Entonces, esa fuerza va a generar una reacción en el apoyo inferior, igual hacia arriba. Le voy a llamar R2, porque R1 voy a denominar a la reacción en la parte superior. Ese es mi diagrama de cuerpo libre de la estática. Y otra cosa importante, una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Vamos a hablar siempre de kilogramos fuerza, ¿sí? O sea que no voy a multiplicar por la masa, si quiere, o por la aceleración de la gravedad. Directamente es fuerza. Entonces, en esa situación, yo aplico mi ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Y voy a ver que tengo R1 más R2 menos 40 toneladas, ¿no? Pero ese menos llevo al otro miembro de la ecuación e igual a las 40.000 kilogramos. Ya que las fuerzas son o están actuando en un solo eje. Me falta, en este problema me falta un 10 a la 6 kilogramos pero si asumimos que es hacia arriba, la reacción interna debe oponerse, ya que R1 va a ser pues, una especie de una fuerza de acción en el sistema. Tenemos esa relación y aquí decimos sumatoria de fuerzas en Y igual 0, donde R1 menos el esfuerzo 1 por el área 1 es igual a 0, de donde el esfuerzo 1 es R1 sobre el área 1. Este es el esfuerzo y estoy asumiendo que es un esfuerzo de tracción, ¿sí? La deformación 1 es igual a la fuerza P por la longitud sobre el área y el módulo de elasticidad en 1. O sea, debo obtener la fuerza P y eso sale de la fuerza que está actuando para el esfuerzo. O sea, en vez de P voy a anotar R1 por la longitud L1. Eso es dato, son 40 centímetros. Dividido entre el área. El área dice 2 veces A. Entonces es 2 y A está en la parte inferior, vale 20 centímetros al cuadrado, 2 por 20. Por el módulo de elasticidad que acabamos de anotar, que es 2 por 10 a la 6. Entonces, la deformación 1, calculamos.
por 10 a la menos 7 R1. Esta es la deformación de ese primer bloque. Vemos ahora la sección 2. Para la sección 2 tengo, desde el inicio de mi sistema, R1, y no hay fuerza en ese tramo, también la reacción va hacia abajo. Será el esfuerzo 2 por el área 2. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Me dice que R1 menos el esfuerzo 2 por el área 2 es igual a 0, de donde el esfuerzo es igual a R1 sobre el área 2. Y nuevamente estoy considerando que este esfuerzo es un esfuerzo de tracción. La deformación del bloque 2 es igual a P, L, A, E. O sea, R1 por la longitud del tramo, 70 centímetros, sobre el área, 1,5 de A, 1,5 por 20, y el módulo de elasticidad, 2 por 10 a la 6. Menos 6. R1. Perfecto. La última sección, la sección 3.3. Creo que muy chiquito está eso. Ahora sí. O sea, tenemos R1. Y vamos a tener aquí estos 40 toneladas. Por la ecuación de la estática, la suma de R1 más R2 es igual a las 40. Entonces, 40 toneladas es mayor que R1 y mayor que R2. Por tanto, sumando esas dos fuerzas, el bloque tiende a irse abajo. Por tanto, debemos tener la reacción hacia arriba con el esfuerzo 3 por el área 3 para equilibrar, ¿no es cierto? De esa manera, entonces, este bloque va a estar en compresión. Decimos, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Tenemos R1 menos 40.000, ya vamos a aplicar, más el esfuerzo 3 por el área 3 igual a 0. Entonces, el esfuerzo 3 será igual. Llevando al otro miembro, cambia de signo, tenemos 40.000 menos R1 dividido entre el área 3. Este esfuerzo será un esfuerzo de compresión. ¿Sí? Entonces, la deformación 3, P, L, A, E, en 3 es igual.
En vez de P, toda la fuerza, 40.000 menos R1. ¿Sí? La longitud, 1 metro o 100 centímetros. El área es 20. Y el módulo de elasticidad, 2 por 10 a la 6. Entonces, de acá decimos que la deformación 3 es igual. Vamos a calcular en forma separada, o sea, 40.000 por 100 entre 20 y entre 2 por 10 a la 6 me sale 0,1. Menos 100 entre 20 entre 2 por 10 a la 6, 2,5 por 10 a la 6, R1. Sí, he desglosado ese paréntesis. Y esa es la deformación 3. Es 10 a la menos 6. Perfecto. Lo tenemos bien. Eso es, ya. Entonces, aquí, como no puedo calcular todavía nada, voy a relacionar mi análisis, ya que sé que es hiperestático de primer orden, ¿no? Mi análisis de deformaciones. ¿Cómo voy a analizar las deformaciones? Es un sistema de bloques donde las fuerzas son colineales, o sea, actúan en un solo eje de referencia. Por tanto, en el caso anterior que era libre uno de los extremos, habíamos dicho que la deformación total era igual a la sumatoria de las deformaciones de cada uno de los bloques, o sea, la deformación del bloque 1 más la del bloque 2. Estoy usando positiva lo que es tracción, y ahora diré menos la deformación 3 porque 3 es compresión, ¿sí? Pero esos dos apoyos no se van a mover, por tanto, no va a existir una deformación. Subimos que son dos paredes. Lo que crezcan los bloques 1 y 2, se va a achicar el bloque 3. Pero la deformación total va a ser 0 porque los apoyos no van a moverse. A no ser que en el problema me diga, tal apoyo se mueve, digamos, 1 centímetro, entonces considero esa deformación total. En este caso no dicen eso, entonces la deformación total va a ser 0. Ahora reemplazo. 0 igual. Miguel, ¿Sí? perdón, en la sección 3.3, ¿cómo se da cuenta la compresión? Pero todavía no sabemos cuánto es el. No, es que fíjate la ecuación 1, la de estática. La suma de las dos reacciones hacen 40 toneladas. Entonces, R1 y R2 son más pequeñitos que 40, ¿no ve? Si tengo que sumar R1 y R2 para alcanzar 40, entonces R1 y R2 son más pequeños. Entonces tengo la relación R1 arriba, 40 abajo, es lógico. Si 40 es más grande que R1, el bloque tiende hacia abajo. Por eso me opongo hacia arriba. ¿Está bien? Ya, perfecto. 5 por 10 a la menos 7 R1. Más 1,17 por 10 a la menos 6 R1. Luego menos delta 3 menos 0,1 más, menos por menos da más. 2,5 por 10 a la menos 6 R1. Bien, entonces voy a dejar en un miembro lo que tiene R1 y en el otro lo que tiene el término independiente. O sea, 0,1 pasa al otro lado con positivo y sumamos todo. 5 por 10 a la menos 7 más 1,17 por 10 a la menos 6 más 2,5 por 10 a la menos 6.
R1 sobre el área 1. Sí, pues los valores ya tengo R1, tengo el área 1. El esfuerzo 2 será E2 sobre el área 2. Sí, el triángulo está aquí. Entonces, con eso ya puedo considerar que mi ecuación de estática, que considera cuando todo está deformado, me diga sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, me va a dar que R1 más R2 va a ser igual a P. Esta es mi ecuación número 1, donde tengo las tres incógnitas. Perfecto. Pero voy a seccionar. Dime. Ahí es. ¿Listo? Bien, entonces, como ven, hemos seccionado, porque está cambiando el área, está cambiando la fuerza. Y analizamos las secciones. Comenzamos con la sección 1.1. R1 va a venir la reacción y es por el área 1. Entonces, aplicamos equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? Nos da que R1 menos el esfuerzo 1 por el área 1 es igual a 0. De donde el esfuerzo 1 es R1 sobre A1. Y estamos considerando este esfuerzo de tracción. ¿Sí? Entonces ahora decimos, la deformación del bloque 1 es fuerza, longitud, área. Esto significa R1 por la longitud, 30 pulgadas. Y el módulo de elasticidad, 3,6 por 10 a la 6. Entonces, calculando, la deformación de ese bloque 1 va a ser igual a 2,78 por 10 a la menos 6 por R1. Eso es el primer bloque. Vemos la sección 2. En la sección 2 tenemos esta relación R1 y todavía no está actuando la fuerza P, entonces las reacciones internas van abajo. Pero en la sección 3 puedo dibujar desde el inicio hasta la sección o el final. Eso voy a hacer.
O sea, ahora voy a considerar R2. Y estoy viendo que como R2 va arriba, la reacción debe ir abajo. Y eso es el esfuerzo 3 por el área 3. Y otra cosa que voy a ver aquí es que este esfuerzo que estoy llamando 3 es igual al esfuerzo en C, que eso es un dato del problema, no tengo que olvidar. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en Y igual 0, tenemos que R2 menos el esfuerzo 3 por el área 3 es igual a 0. De donde el esfuerzo 3 es R2 sobre el área 3. Y esto es un esfuerzo de compresión. Bien, y no me alcanza el espacio, nos vamos al lado. Entonces, la deformación 3, P, L, A, E, de 3. ¿Qué tenemos? Tenemos R2 por la longitud, 42 pulgadas, sobre el área 3, 12, y el módulo de elasticidad, 1 por 10 a la 6. Entonces calculamos la deformación 3. 42 entre 12, 1 por 10 a la 6. 3,5 por 10 a la menos 6. R2. Bien. Aquí decimos que hay un dato del problema. Por dato del problema. ¿Qué me dice el dato del problema? Me dice que, que el esfuerzo en C es igual a 1000 libras sobre pulgada al cuadrado. O sea, me dice esto. Esfuerzo en C, 1000 libras sobre pulgada al cuadrado. Y esto, hemos anotado hace un momentito, va a ser nuestro esfuerzo 3. Entonces, como el esfuerzo 3 es R2 sobre el área 3, de acá puedo decir yo que R2 es igual al esfuerzo 3 por el área 3, siendo que R2 es igual. El esfuerzo en 3 vale 1000 entonces. Y el área 3 vale 12. O sea que la reacción R2 va a ser igual a 12.000 libras. Es libra fuerza, ¿no? Bien. Ya conozco una de las reacciones. Pero todavía no me sirve, ¿no? En la ecuación 1, si veo, tengo 3 incógnitas. Me falta todavía una. Entonces voy a hablar de análisis de deformaciones. ¿Qué dice mi análisis de deformaciones? Dice que la deformación total va a ser a la deformación 1 más la deformación 2 menos la deformación 3. Eso es el análisis de deformaciones totales. Pero, como hay ese espacio, la deformación total va a ser igual a ese triángulo. ¿Sí? Entonces, en vez de deformación total, voy a decir el triángulo es igual a la deformación 1 más 2 menos la deformación 3. Reemplazo valores. El triángulo es un dato, 0,02. Igual.
a 2,78 por 10 a la menos 6. R1. Más, no me va a alcanzar. La deformación 2, 1,59 por 10 a la menos 6, R1. Y menos 3,5 por 10 a la menos R. Bien, nos vamos. Aquí ya no es. Entonces, ordenamos bien acá que hay espacio. 0,02 es igual a 2,78 por 10 a la menos 6 R1 más 1,59. A ver, revisemos. Sí, 1,59 y el otro es 3,5. Estos son R1 y este último es R2, 3,5 por 10 a la menos 6. Bien. Llevo R2 al primer miembro porque puedo calcular, ¿no? R2, 0,2, estaba con menos, va a ser más, 3,5 por 10 a la menos 6, y R2 he calculado, ¿no? A ver, vamos a revisar. Vale 12,000. Aquí está R2. ¿Dónde he puesto el asterisco? 12,000 libras fuerza. Entonces, es un dato. Eso es igual. Sumamos estos otros dos. 2,78 más 1,59. 4,37 por 10 a la menos 6. R1. Entonces, de aquí puedo calcular R1. Pero antes voy a hacer este primer cálculo. 0,062 igual a 4,37 por 10 a la menos 6 R1. De acá R1 es igual a 14,187,64 libras. Ya conozco ahora R1. De la ecuación de la estática. O sea, del equilibrio, ¿no? Tenemos que R1 más R2 es igual a P. Entonces anotamos P va a ser igual a 14,187,64 más R2, que vale 12,000. Entonces P es igual a 26,187,64 libras fuerza. Eso vale P. Y esa sería la respuesta a nuestro problema. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que vamos a tomar para los problemas hiperestáticos, ¿no? Ustedes aplican la estática. Si tienen más incógnitas que ecuaciones, entran a ver el análisis de cómo va a deformar, cómo se imaginan ustedes que va a deformar el bloque. Pensamiento lógico, ¿no? ¿Cómo debería ser? Si la fuerza jala al cuerpo es tracción, si empuja al cuerpo es compresión. Esos criterios, o sea, en un caso se crece y en el otro caso se achica. Bien, muchachos, esa es la clase de hoy. Les voy a enviar una tareita mañana, ¿sí? De deformaciones isostáticas primero. Las hiperestáticas todavía tenemos ejemplos que resolver el día lunes. Entonces, hoy vamos a quedar aquí
Y como les digo, les voy a enviar. Esto voy a subir también mañana a Classroom, cosa de que tengan una guía. Y mañana les envío su tareita para el lunes. ¿Sí? Bien, gracias por su atención. Nos vemos. Chau, chau. Suerte. Hasta luego, Inge. Chao. Que les Hasta vaya luego, bien. ingeniero. Está bien. Hasta luego, ingeniero. Por ahí.